Soraya Jiménez, la primera medallista mexicana en los Juegos Olímpicos, es un nombre que resuena en la historia del deporte. Pero detrás de esa medalla de oro, hay un relato de dolor y sacrificio. 14 cirugías en su rodilla, un pulmón perdido, 5 paros cardiorrespiratorios. ¿Cómo es posible que una vida tan llena de logros termine en soledad? Imagina a una joven que, desde pequeña, soñaba con ser la mejor. Cada levantamiento de pesas era un paso hacia la gloria. Pero cada paso también era un recordatorio de su fragilidad. La presión de ser la primera, de llevar el peso de un país sobre sus hombros la consumía. ¿Hasta dónde puede llegar una persona para alcanzar sus sueños? Soraya luchó contra sus propios demonios. La medalla brillaba, pero el precio fue alto. Cada cirugía era un recordatorio de su vulnerabilidad. La gente la aclamaba, pero en su interior, la soledad crecía. ¿Era realmente feliz? ¿O el éxito era solo una máscara que ocultaba su sufrimiento? En el clímax de su carrera, Soraya se enfrentó a una decisión desgarradora: continuar luchando, arriesgando su salud, o rendirse y perder todo lo que había trabajado. La presión era abrumadora. La voz de su corazón le decía que se detuviera, pero la voz de su ambición la empujaba hacia adelante. ¿Qué harías tú en su lugar? La historia de Soraya es un espejo de nuestras propias luchas. Nos confronta con la pregunta: ¿vale la pena sacrificarlo todo por un sueño? La respuesta puede ser más dolorosa de lo que imaginamos. ¿Podemos encontrar la felicidad en el éxito? ¿O es solo una ilusión que nos aleja de lo que realmente importa? Al final, Soraya murió sola, dejando un legado de gloria y sufrimiento. Su vida nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Estamos dispuestos a enfrentar el costo de nuestros sueños? ¿O es el precio demasiado alto? La historia de Soraya Jiménez es un recordatorio de que la vida es frágil y que, a veces, el verdadero triunfo está en encontrar la paz en medio del caos. Desde su infancia en Ecatepec, Soraya siempre fue diferente. En un barrio donde la esperanza a menudo se desvanecía, ella brillaba. Su talento en el deporte era innegable. Cada vez que corría, el viento parecía susurrar su nombre. Pero detrás de esa sonrisa, había un mundo de sombras. La vida en Ecatepec no era fácil. Las calles estaban llenas de promesas rotas y sueños olvidados. Soraya creció viendo a su madre luchar. Trabajaba largas horas, agotada, pero nunca se quejaba. Esa fortaleza se convirtió en el motor de Soraya. Sin embargo, con cada victoria en la pista, la presión aumentaba. ¿Era suficiente ser buena? ¿O debía ser la mejor? La primera vez que ganó una carrera, el orgullo iluminó su rostro. Pero esa alegría fue efímera. En casa, su madre la miró con ojos cansados. «No te olvides de dónde vienes», le dijo. Esa frase se convirtió en un eco en su mente. ¿Cómo podría olvidar? Cada día era una lucha, cada carrera, una forma de escapar. A medida que crecía, las expectativas se volvieron más pesadas. Sus compañeros la admiraban, pero también la envidiaban. En el fondo, Soraya sentía que no solo competía contra otros, sino contra su propia historia. La presión la consumía. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Qué pasaría si decepcionaba a su madre? Un día, mientras entrenaba, se cayó. La rodilla se rasgó, y el dolor fue agudo. Pero lo que más dolía era la voz en su cabeza que decía: «No eres lo suficientemente buena». Esa herida física se convirtió en un símbolo de su lucha interna. ¿Era el deporte su salvación o su condena? Los días pasaron, y la recuperación fue lenta. En cada sesión de fisioterapia, se enfrentaba a sus miedos. La pregunta la atormentaba: ¿vale la pena seguir? La respuesta no era sencilla. Cada vez que se levantaba, sentía que el mundo la observaba. La presión de ser un modelo a seguir la aplastaba. ¿Podía ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo? Una noche, mientras miraba las estrellas, recordó a su madre, la mujer que había sacrificado todo por ella. Soraya se preguntó si su madre había tenido sueños propios. ¿Los había abandonado por ella?
Esa revelación la golpeó. La lucha de su madre se convirtió en su propia carga. Era justo seguir adelante si eso significaba dejar atrás a quienes la amaban. Con el tiempo, Soraya decidió que no podía rendirse. La pista era su refugio. Cada zancada era un grito de libertad. Pero la batalla no solo era física, era mental. En cada carrera, se enfrentaba a sus demonios. La voz que le decía que no era suficiente. La sombra de la duda que siempre la seguía. El día de la gran competencia llegó. El estadio estaba lleno. Las luces brillaban intensamente. Soraya sintió el nudo en su estómago. Miró a su alrededor. Todos esperaban que ganara. Pero, ¿y si no lo hacía? La presión era abrumadora. En ese momento se dio cuenta de que no solo competía por ella, competía por su madre, por su barrio, por todos los que habían creído en ella. La carrera comenzó. En la razón por la que había comenzado a correr, no era solo por la victoria, era por la libertad. Era por demostrar que, a pesar de las adversidades, podía levantarse. A medida que cruzaba la línea de meta, el tiempo pareció detenerse. La victoria no era solo un trofeo. Era un símbolo de su lucha. Un recordatorio de que, a pesar de todo, había encontrado su camino. Pero en su corazón, la pregunta seguía resonando. ¿Era suficiente? La respuesta no era clara. Pero en ese momento, entendió que el verdadero triunfo no estaba en ganar, sino en no rendirse. Soraya miraba por la ventana de su habitación. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo un naranja intenso. Tenía solo 16 años. Pero su vida ya era un torbellino. Desde pequeña había soñado con ser una estrella. Cada día se levantaba antes del amanecer para entrenar, mientras sus compañeros dormían. Pero el sacrificio no siempre era suficiente. La federación había prometido apoyo, pero las palabras se desvanecían como el humo. Las becas eran escasas, y los recursos aún más. Soraya se sentía atrapada en un laberinto sin salida. ¿Era su talento suficiente para abrir puertas? La presión aumentaba. Cada competencia era una batalla, no solo contra sus rivales, sino contra la duda que la acechaba. Un día, mientras se preparaba para una competencia crucial, recibió un mensaje de su entrenador. No hay fondos para el viaje. Tienes que arreglártela sola. El corazón de Soraya se hundió. ¿Cómo podía seguir adelante sin el apoyo que tanto necesitaba? La pregunta la atormentaba. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar por su sueño? Esa noche, se sentó en su cama, rodeada de trofeos que parecían burlarse de ella. Recordó las palabras de su madre. El éxito no siempre es lo que parece, hija. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Era el éxito ganar medallas o ser reconocida? La línea se desdibujaba en su mente. Decidió que no podía rendirse. Comenzó a buscar alternativas. Se inscribió en un torneo local, donde los premios eran escasos, pero la visibilidad, crucial. Cada día, se enfrentaba a la presión de demostrar que merecía estar allí. Sin embargo, la competencia era feroz. Las chicas que competían contra ella tenían entrenadores, recursos y un futuro asegurado. Soraya solo tenía su determinación. En medio de la lucha, conoció a Clara, una joven que también soñaba con ser atleta. Clara tenía el apoyo de su familia, pero su sueño era igual de frágil. Se hicieron amigas rápidamente, compartiendo sus miedos y esperanzas. Pero a medida que se acercaba la competencia, la presión se intensificaba. Soraya comenzó a cuestionar su amistad. ¿Podría Clara ser una rival? La idea la atormentaba. ¿Sería capaz de traicionar a alguien que entendía su dolor? La noche antes de la competencia, Soraya no pudo dormir. Se sentó en la oscuridad, su mente llena de dudas. La imagen de su madre la visitó, recordándole que el verdadero valor no estaba en ganar, sino en luchar por lo que amaba. Pero, ¿y si esa lucha la llevaba a perder a Clara? La traición se convirtió en un monstruo que la acechaba. ¿Podría ser capaz de hacer lo que fuera necesario para triunfar? El día de la competencia llegó. La adrenalina corría por sus venas mientras se preparaba. Miró a su alrededor, viendo a otras chicas con sonrisas confiadas.
Soraya sintió que el mundo se desvanecía. En ese momento, solo existía ella y su sueño. Pero la sombra de la traición seguía presente. ¿Podría dejar de lado su amistad por un momento de gloria? La competencia comenzó. Cada carrera era un reflejo de su lucha interna. Soraya corría, pero su mente estaba dividida. La imagen de Clara la seguía, como un eco de su propia inseguridad. En la última vuelta vio a Clara delante de ella. La meta estaba cerca, pero el precio de ganar se sentía más alto que nunca. Valía la pena. En un instante de claridad, Soraya se dio cuenta de que su sueño no podía construirse sobre la traición. Decidió que no iba a dejar que la ambición la consumiera. En lugar de adelantar a Clara, la animó. «¡Vamos, Clara! ¡Tú puedes!». La decisión la liberó, pero también la dejó vulnerable. La meta se acercaba, y su corazón latía con fuerza. No sabía si había tomado la decisión correcta, pero en ese momento se sintió más fuerte que nunca. Al cruzar la línea de meta, no sabía si había ganado o perdido, pero había encontrado algo más valioso: su integridad. La lucha por su sueño no solo era una carrera, sino un viaje hacia el autodescubrimiento. Soraya comprendió que el verdadero éxito no se medía en trofeos, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo. La pregunta que la había atormentado había encontrado respuesta. Estaba dispuesta a luchar, pero no a cualquier precio. El 18 de septiembre de 2000, Soraya se encontraba en el centro del escenario. Las luces brillaban intensamente sobre ella. El aire estaba cargado de tensión. Cada mirada del público la seguía. Cada susurro se convertía en un eco en su mente. No solo levantaba pesas, levantaba las esperanzas de un país entero. Pero, ¿a qué costo? Mientras se preparaba, su corazón latía con fuerza. La adrenalina corría por sus venas. Era el momento que había esperado toda su vida. Sin embargo, una sombra oscura se cernía sobre su mente. La presión era abrumadora. ¿Era realmente digna de este momento? ¿Podría soportar el peso de las expectativas? Soraya cerró los ojos por un instante. Recordó a su madre, quien siempre había creído en ella. «Eres una campeona», le decía, pero ¿qué pasaría si fallaba? La idea de decepcionarla la atormentaba. La gloria era seductora, pero el miedo al fracaso era un monstruo que la devoraba por dentro. El sonido del público se desvaneció. Solo podía escuchar su respiración. Cada inhalación era un recordatorio de lo que estaba en juego. No solo su carrera, sino su identidad. ¿Era Soraya la atleta? ¿O era más que eso? ¿Podía ser feliz si no ganaba? La pregunta la perseguía como un espectro. El peso de la barra se sentía como una montaña. Se acercó. Sus manos sudorosas se aferraron a ella. La textura fría del metal. En ese instante, se dio cuenta de que no solo levantaba pesas. Cada repetición era un reflejo de sus sacrificios, de las noches sin dormir, de las lágrimas derramadas. El entrenador la miraba desde la esquina. Su expresión era una mezcla de confianza y ansiedad. «Tú puedes, Soraya», parecía decir sin palabras. Pero, ¿y si no podía? La duda se instaló en su pecho, pesada como el hierro que sostenía. La presión de ser la mejor la aplastaba. ¿Era suficiente ser buena? ¿O debía ser perfecta? El momento llegó. Con un grito interno, levantó la barra. Sus músculos ardían. Su mente gritaba. Cada segundo se sentía como una eternidad. La multitud contenía la respiración. Soraya luchaba no solo contra el peso, sino contra su propio miedo. ¿Qué pasaría si caía? ¿Qué pasaría si no era suficiente? Mientras levantaba, una visión la atravesó. Imaginó a su país, a la gente que la apoyaba, las banderas ondeando, los rostros llenos de esperanza. Pero, ¿qué pasaría si fallaba? La decepción sería un golpe devastador. La gloria era un sueño, pero el fracaso era una realidad aterradora.
Finalmente, logró levantar la barra. Un grito de triunfo resonó en su interior, pero, en el fondo, una voz susurraba: ¿a qué precio? La victoria era dulce, pero el costo era alto. La presión de ser un símbolo, de ser la esperanza de muchos, la consumía. Era justo cargar con ese peso. Mientras bajaba la barra, el alivio la invadió. Pero la euforia fue breve. La realidad regresó como un tsunami. La gloria traía consigo una carga. La gente la aclamaba, pero en su corazón la duda seguía presente. ¿Era realmente una campeona, o solo una figura en un escenario? Soraya miró a su alrededor. Las sonrisas, los aplausos, todo parecía lejano. La victoria no llenaba el vacío que sentía. La presión de ser perfecta la había aislado. ¿Podría encontrar la felicidad en medio de tanta expectativa? La pregunta la atormentaba. Mientras se retiraba del escenario, una sensación de vacío la envolvió. Había ganado. Sí, pero a un precio. La gloria era efímera, pero las dudas eran eternas. ¿Podría vivir con el peso de ser un ícono? ¿O se convertiría en una sombra de sí misma? El camino hacia la cima estaba lleno de sacrificio. Soraya había levantado más que pesas, había levantado un legado. Pero, ¿quién era ella realmente? La búsqueda de su identidad apenas comenzaba. La lucha interna continuaría, y el verdadero desafío estaba por venir. ¿Podría encontrar su lugar en un mundo que esperaba tanto de ella? La respuesta seguía siendo un misterio. Soraya miraba la medalla de oro colgando de su cuello. Brillaba intensamente, pero su luz no podía ocultar la oscuridad que la rodeaba. Era un símbolo de triunfo, pero también de una carga insoportable. ¿Cómo pudo una campeona caer tan bajo? Esa pregunta resonaba en su mente, como un eco que nunca se desvanecía. La vida de Soraya cambió drásticamente después de la competencia. Las lesiones que había ignorado durante años comenzaron a manifestarse. Cada dolor, cada malestar, se convirtió en un recordatorio de su fragilidad. La medalla, que una vez representó su esfuerzo y dedicación, ahora era un recordatorio de su sufrimiento. ¿Era realmente un triunfo o un precio demasiado alto? Las operaciones comenzaron. La primera fue solo una pequeña intervención, pero pronto se convirtió en una serie interminable. 14 cirugías en total. Cada una de ellas la dejaba más debilitada, más distante de la atleta que solía ser. La anestesia la sumía en un sueño profundo, pero al despertar, la realidad la golpeaba con fuerza. Su cuerpo, una vez fuerte y ágil, ahora era un campo de batalla. Las cicatrices contaban historias de dolor y sacrificio. Mientras se recuperaba, la soledad se convirtió en su compañera constante. Sus amigos, aquellos que celebraron su victoria, se desvanecieron. Nadie entendía lo que estaba pasando. Nadie podía ver la lucha interna que la consumía. La presión de ser una campeona se transformó en una carga insoportable. ¿Era suficiente ser una ganadora si su vida se desmoronaba? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Soraya se encontraba atrapada en un ciclo de dolor y desesperación. La fisioterapia era un recordatorio constante de lo que había perdido. Cada ejercicio era una batalla. Cada paso, un desafío. La imagen de la medalla, brillando en su pecho, se desvanecía, reemplazada por la sombra de su sufrimiento. En su mente la pregunta persistía: ¿valió la pena? La gloria de la victoria se desdibujaba ante el sufrimiento diario. La presión de ser un modelo a seguir se volvía cada vez más pesada. ¿Cómo podía inspirar a otros cuando ella misma se sentía tan perdida? La lucha interna se intensificaba. La medalla, que una vez fue su orgullo, ahora era un recordatorio de su caída. Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, los pensamientos se volvían más intensos. La ansiedad la mantenía despierta, cuestionando cada decisión que había tomado. ¿Por qué no escuchó a su cuerpo? ¿Por qué persiguió la gloria a expensas de su salud? La culpa la consumía. La imagen de su yo más joven, corriendo libre y feliz, la atormentaba. ¿Dónde había quedado esa niña llena de sueños? Un día, mientras miraba por la ventana,
vio a un grupo de niños jugando. Sus risas resonaban en el aire, llenas de alegría y despreocupación. Soraya sintió una punzada en el corazón. Recordó sus propios días de infancia, cuando el deporte era solo diversión, cuando se convirtió en una carga. La presión de ser la mejor la había alejado de lo que realmente amaba. Decidió que era hora de un cambio. No podía seguir viviendo en la sombra de su pasado. La medalla no podía definirla. Comenzó a escribir. Sus pensamientos fluyeron en el papel, liberando una parte de su dolor. Cada palabra era un paso hacia la sanación. La escritura se convirtió en su terapia. A través de sus historias, comenzó a encontrar su voz nuevamente. La lucha no terminó, pero Soraya aprendió a enfrentarla. La medalla seguía colgando de su cuello, pero ya no era un símbolo de carga, era un recordatorio de su fortaleza. Cada cicatriz en su cuerpo contaba una historia de resistencia. La vida no era perfecta, pero había belleza en la lucha. La pregunta que la atormentaba comenzó a transformarse. Ya no era solo sobre la caída, sino sobre la capacidad de levantarse. Soraya se dio cuenta de que su historia podía inspirar a otros. No se trataba solo de ganar, sino de la lucha por encontrar la paz en medio del caos. La medalla de oro se convirtió en un símbolo de su viaje, no solo de su victoria. La vida es un camino lleno de altibajos, y ella estaba lista para enfrentarlo. La verdadera victoria no estaba en el podio, sino en la resiliencia del espíritu humano. Soraya siempre había sido una luz en la oscuridad. Desde pequeña, su risa iluminaba los días grises. Pero esa luz, tan brillante, comenzó a desvanecerse. La vida le había presentado batallas que pocos podrían soportar. Cada cicatriz en su piel contaba una historia de lucha, de resistencia. Sin embargo, a pesar de su dolor, ella continuaba inspirando a otros. ¿Cómo podía alguien tan herido seguir siendo un faro de esperanza? La gente la admiraba. La veían como una leyenda. Pero, ¿qué significa realmente ser una leyenda en un mundo que olvida tan rápido? Soraya se preguntaba esto en sus momentos más oscuros. La fama era efímera, un susurro en el viento. Las redes sociales la aclamaban, pero en la soledad de su habitación, la duda la consumía. ¿Era suficiente? ¿Podía su legado perdurar más allá de su existencia? Cada día, se levantaba con la determinación de hacer una diferencia. Se dedicaba a ayudar a los demás, a compartir su historia. Pero, a medida que el tiempo pasaba, la sombra de la muerte se acercaba. La enfermedad la debilitaba, y cada respiración se convertía en un esfuerzo. Sin embargo, su espíritu seguía luchando. En su mente, una batalla interna se libraba. Debía seguir luchando por un mundo que parecía olvidarla, o era hora de dejarlo ir. Una tarde, mientras miraba por la ventana, vio a un grupo de niños jugando. Sus risas resonaban en el aire, llenas de vida y alegría. Soraya sintió una punzada en el corazón. ¿Qué legado dejaría? ¿Sería recordada como una guerrera o como una víctima? La pregunta la atormentaba. La idea de ser olvidada la llenaba de terror, pero al mismo tiempo sabía que su vida había tenido un propósito. Había tocado vidas, había inspirado cambio. En su mente, las imágenes de aquellos a quienes había ayudado se entrelazaban. Cada sonrisa, cada agradecimiento, cada lágrima de felicidad. Soraya se dio cuenta de que su vida, aunque breve, había sido significativa. Pero, ¿era suficiente? La lucha por encontrar su valor la desgastaba. La presión de ser una leyenda la oprimía. ¿Cómo podía ser recordada si su tiempo se estaba agotando? La noche caía, y Soraya se sentó en su cama, rodeada de recuerdos. Fotografías de momentos felices, cartas de agradecimiento, y dibujos de niños que había inspirado. Cada uno de esos objetos era un recordatorio de su impacto, pero también eran un recordatorio de lo que estaba por venir. La muerte acechaba, y el miedo se apoderaba de ella. ¿Cómo podría dejar este mundo sin que su luz brillara aún? En su corazón, una batalla se libraba, la lucha entre el deseo de vivir y la aceptación de su destino.
Soraya cerró los ojos y respiró hondo. En ese momento comprendió que ser una leyenda no significaba ser inmortal. Significaba dejar una huella en el corazón de los demás. Significaba que, aunque su vida se apagara, su luz podría seguir brillando a través de aquellos a quienes había tocado. Con renovada determinación, decidió que no se rendiría. No dejaría que el miedo la consumiera. En lugar de eso, se enfocaría en el presente. Cada día sería una oportunidad para inspirar, para amar, para vivir. Soraya comenzó a grabar mensajes, a compartir sus pensamientos más profundos. Quería que su voz resonara, incluso cuando ella ya no estuviera. La vida de Soraya se convirtió en un testimonio de resiliencia. A pesar de su sufrimiento, su espíritu seguía vivo. La gente comenzó a compartir su historia, a recordar su luz. Y aunque su vida se apagó demasiado pronto, su legado perduró. En cada rincón del mundo, su nombre se susurraba con reverencia. La pregunta que la había atormentado finalmente encontró respuesta. Ser una leyenda no era cuestión de tiempo, sino de impacto. Soraya había dejado una marca indeleble en el corazón de muchos. Y así, aunque el mundo pudiera olvidar, aquellos que la conocieron nunca lo harían. Su luz seguiría brillando, incluso en la oscuridad. Soraya Jiménez no solo fue una atleta. Fue un símbolo de lucha, de sacrificio y de perseverancia. Cada vez que subía al podio, no solo levantaba una medalla, levantaba el peso de su historia. Una historia marcada por el dolor, la duda y la búsqueda de la aceptación. Desde pequeña, Soraya enfrentó obstáculos que parecían insuperables. La presión de ser la mejor, de cumplir con las expectativas de su familia y de su país, la acompañaba en cada entrenamiento. Pero había algo más profundo. Una voz interna que susurraba. ¿Eres suficiente? Esa pregunta la atormentaba. Cada vez que se miraba al espejo, veía a una niña que luchaba por ser vista, por ser valorada. El camino hacia el éxito no fue fácil. Las horas de entrenamiento eran interminables. Las lesiones, constantes. Pero lo que más la desgastaba era la lucha interna. Mientras sus compañeros celebraban sus logros, ella se preguntaba si realmente merecía estar allí. ¿Era su esfuerzo suficiente para justificar su lugar en el equipo? Esa duda la perseguía, incluso en los momentos de mayor gloria. Un día, mientras se preparaba para una competencia crucial, Soraya se encontró sola en su habitación. Las medallas brillaban en la estantería, pero su reflejo en el vidrio era opaco. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de las expectativas. ¿Qué pasará si fallo?, pensó. Esa pregunta la llenó de ansiedad. La presión era abrumadora. En ese instante recordó a su madre, una mujer que había sacrificado todo por su sueño. Soraya sabía que su madre había renunciado a su propia apoyarla. Pero, ¿qué pasaría si decepcionaba a la persona que más amaba? Esa carga, por un lado, la motivaba a seguir adelante. Por otro, la paralizaba. La noche antes de la competencia, Soraya no pudo dormir. Las imágenes de sus entrenamientos pasaban por su mente como una película. Cada caída, cada lágrima, cada momento de duda. Se preguntaba si todo ese esfuerzo había valido la pena. ¿Era realmente el oro lo que buscaba, o era la validación de su propia existencia? Al llegar al evento, el ambiente era electrizante. Las luces, los gritos de la multitud, el sonido del himno nacional. Pero en su interior, había un torbellino de emociones. Mientras se preparaba para competir, su mente se llenó de recuerdos. Recordó a sus compañeros, a quienes había visto caer y levantarse. A aquellos que como ella luchaban contra sus propios demonios. El momento de la verdad llegó. Soraya se encontraba en la plataforma, lista para levantar el peso que la definiría. Pero en lugar de pensar en la victoria, su mente se centró en la pregunta que la había atormentado durante años. ¿Soy suficiente? En ese instante, comprendió que la respuesta no estaba en la medalla, sino en el viaje. Con cada levantamiento sentía que liberaba parte de su carga. Cada repetición era un grito de libertad. No solo levantaba pesas, levantaba su propia voz. La voz que había estado callada por tanto tiempo. La voz que decía, sí,
soy suficiente. Cuando finalmente logró el oro, el estallido de alegría fue indescriptible, pero en el fondo, sabía que la verdadera victoria no era la medalla. Era la aceptación de sí misma. Era el reconocimiento de que detrás de cada logro hay una historia de lucha. Soraya Jiménez se convirtió en un ícono, no solo por sus medallas, sino por su valentía al enfrentar sus demonios. Su historia es un recordatorio de que cada ser humano tiene batallas internas, y que a veces, el mayor triunfo es simplemente levantarse y seguir adelante. Si te ha conmovido su historia, si sientes que has luchado tus propias batallas, no olvides suscribirte. Hay más relatos que inspiran, más historias que nos recuerdan que, detrás de cada medalla, hay un ser humano con luchas y sacrificios. La vida es un viaje, y cada uno de nosotros tiene su propia historia que contar.